if you guys have been watching the JCMI James Way webinars, about a year and a half ago, I did a presentation on the data-driven hatchery. So I've got a little bit from that presentation incorporated into this, like a little bit of a review, and then we'll get into some future aspects of data management, data collection, that type of deal for the hatchery. So what we're going to do today is we're going to review the importance of data in the hatchery, and then which is going to be the part that I'm going to take care of. And then Craig will then discuss what JCMI is working on to help hatcheries with their data collection and management needs. And why is this not working? There we go. So what is the role of the hatchery? The hatchery plays a key role in the flow of relevant information upstream to the breeder department with such things as fertility. Hatchery is usually the place where a lot of the fertility is done. Fertility checks are done for a particular breeder flock. They also usually do egg pack inspections to make sure that, we're getting good, clean hatching eggs coming into the hatchery. We don't have a lot of dirty eggs. We don't have a lot of blood on the eggs. We don't have a lot of cracks upside down. So those are important information for the hatchery to relay to the breeder department. Another important aspect is early embryonic mortality. For the folks that do breakout, I know there's hatcheries that don't, but early embryonic mortality, if we're not measuring that, not quantifying that, we could, and we're just using in novo vaccination to get us that number, which is not necessarily an infertility or fertility number, but it also includes early embryonic mortality. If we're not separating that, segregating that, we can often be misled and think that we have a breeder flock that has poor fertility than it actually does. So there's a lot of information that is relayed from breeder to hatchery and from hatchery to breeder. And then we're doing the same thing downstream to the grow out department. For example, hatcheries, if you've got some chicks that are on the green side, it's always advisable to let the folks in the grow out area know that. Or if we have chicks from young breeder source flocks or chicks from old breeder source flocks, again, it's really nice to know that. And then the grow out department should relay information on 3 and 7 day livability to the hatchery. So the hatchery is kind of a hub in live production on a central hub where information is coming in and out of. So it is key that the information that's gathered in the hatchery is good information. So in today's hatchery, we collect a large amount of data. And what are you all doing with it? Are you utilizing this data to make good management decisions? Or are you just collecting data to be compliant with your company's requirements? And despite all the automation that we have within these hatcheries nowadays, many hatcheries are still keeping paper records and charts all on paper. And then they'll either put this stuff in a 3-ring binder or in a file drawer somewhere. If they do utilize the information, they're then having to have somebody actually input the data into some sort of a practical database, which again takes more time, takes more labor. And then there's also a bigger opportunity for transcription errors, those types of things. So the purpose of data in the hatchery there's many purposes. One, it's to assist in management decisions, whether it's daily, weekly, monthly, seasonal.
Depending on the season, depending on the month, there may be some changes based on what's going on in a hatchery. Also, we're collecting data to monitor chick and egg flows throughout the hatchery. We collect data to monitor our compliance program, the ABCs, animal welfare, biosecurity, compliance, safety. That's important. Those are big buzzwords nowadays in the hatchery world. We use data to monitor our SOPs, programs, and policies to make sure whatever programs are being done according to whatever your policy or SOP requires. Another thing that I like to use data for is to help with troubleshooting issues. Again, this is where putting it into some sort of a database really helps. When it's on a piece of paper, it makes it a little more difficult to utilize data for troubleshooting issues. Invierno, cómo es la pérdida de humedad. Y eso es muy importante porque hay mucha información que no saben cuál es la pérdida de humedad. Es muy difícil gestionar algo que ustedes no conocen. Y por supuesto, también podemos mencionar que estos datos no terminan nunca, que no terminen en una carpeta o en un archivero en un sitio. Los datos que ustedes recuperan deben utilizarse y tendríamos que utilizarlos de alguna manera para tomar decisiones de administración. Entonces, las plantas recaban muchísima información para monitorar, para evaluar los equipos, para evaluar las operaciones dentro de una planta y necesitamos asegurarnos que todos estos datos se recaben de manera adecuada. Estos datos son recursos muy útiles para evaluar si hay algún problema o si tenemos y podemos encontrar áreas de mejora. Los datos buenos valen mucho y necesitamos inspeccionar lo que esperamos recibir. Los datos malos no valen para nada, pueden llevarles por el camino incorrecto al tratar de solucionar problemas o tomar decisiones erróneas. Y en lo que se respecta a mí, yo prefiero tener pocos datos y en el día de hoy el tema de tener personal o no tener personal, tenemos todos estos datos que queremos recopilar. Prefiero tener buenos datos, aunque sean pocos, que muchísimos datos que son malos datos. Y cuando hablo de malos datos, son datos que no se recaban correctamente, que se recaban rápido, que simplemente se apuntan con un lápiz. Datos que, por ejemplo, si ustedes tienen datos que vienen de las incubadoras y la máquina no está bien calibrada, pues la información es mala porque la máquina no sabe sobre calibración y ustedes están recabando datos malos porque no sabemos que tenemos una máquina mal calibrada. Y si ustedes me han visto en webinarios anteriores, la calibración es uno de mis temas más importantes porque yo creo que ese es uno de los temas y en la mayoría de las plantas que yo visito. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunos datos que se recopilan, información que se necesita. Tenemos, por ejemplo, el número de un grupo, el número de la granja, el número de la caseta, la edad de la parvada, igual que el número o el tipo de parvada que tenemos, o si tenemos diferentes tipos de perfiles, qué edad tiene, diferentes razas. Hay veces que razas diferentes nos dan perfiles diferentes. Tenemos la fecha en que se puso, la fecha en la que se incuba, toda esa información que necesitamos, el número de huevos que se pusieron. Y después tenemos, como les decía ahora, los datos de la incubadora, y las calibraciones o de la nacedora, los datos de RH, de CO2, de temperatura en estas dos instalaciones. Hay muchísima información de computadora. Tenemos Hatchcom, Checkmaster tiene otros sistemas que pueden ayudarnos a recopilar todos estos datos.
tenemos el bienestar de los animales, el cumplimiento de bioseguridad, la seguridad. Hay muchísima información que se recolecta ahí, también la sanitización de los huevos, si los están rociando, etcétera. Necesitamos asegurarnos que la concentración química sea correcta, que la temperatura del agua sea la correcta. Tenemos los RPMs o la velocidad de los ventiladores, etcétera. También necesitamos información sobre la pérdida de humedad en muchas plantas. No están recopilando esta información y para mí es una métrica clave que tenemos que estar recopilando porque necesitamos, es que una de las primeras preguntas que tenemos que hacer al llegar a una planta es cuál es el nivel de humedad, porque eso nos ayuda a saber qué es lo que está pasando en la planta. Hay muchas plantas que tienen buena información sobre el tipo de eclosiones, HOF, los residuos. Hay algunas plantas que hacen un buen trabajo y hay otras que no tienen un buen trabajo sobre los datos de las eclosiones. Entonces, si nosotros queremos encontrar problemas de incubación, necesitamos saber qué es lo que está pasando. También me gusta hacer lo que llamamos candle breakout. Y si solamente estamos utilizando vacuna para reducir o aumentar la fertilidad, también tenemos que controlar la mortalidad embriónica y también me gusta hacer este tipo de relación para saber cuál es mi nivel de fertilidad. Porque si tenemos una mortalidad temprana y no es un tema de fertilidad, son problemas diferentes con dos soluciones totalmente diferentes. Entonces, necesitamos obtener todos estos datos para poder resolver el problema, pero necesitamos los datos correctos para poder dar una buena solución. La higiene de la planta, el nivel de vida de 3 a 7 días, saber cómo van las cosas. Hay algunos temas de las temperaturas, presiones en las máquinas de multietapas, la humedad, la presión en las salas, no importa la incubadora o nacedora que ustedes estén utilizando, los plenos, las salas, las presiones, las temperaturas, las humedades tienen que ser correctas dependiendo de las especificaciones de ese fabricante, porque si no van a tener problemas y no van a llevarlo al nivel operativo que se requiere. Por eso hay un par de cosas más ahí en la diapositiva. Aquí tenemos otra lista, tenemos las bitácoras de alarmas, por ejemplo, están registrando las alarmas, tienen una bitácora, cualquier máquina que tenga una alarma, tenemos el registro, porque de esta manera puedo saber si tengo un problema específico con una incubadora o una nacedora por alguna razón, por el tiempo, por cualquier cosa. Si hay un problema con esa máquina y si estoy viendo más alarmas en una máquina que en otra. También hay software de computadora que nos puede ayudar a recopilar toda esa información y pueden correr esos informes, pero si no tienen el equipo como el de etapas múltiples que tenga esto, necesitaríamos hacer algo en este sentido. La bitácora de calibración, bueno, pues hay programas que hacen esto. Al final de la historia es bueno tener una bitácora, pero necesitamos asegurarnos que nuestra calibración sea correcta. Las bitácoras de corridas del generador, las presiones de las incubadoras, etcétera. Esta es una lista pequeña de toda la información que se recopila en una planta y vean que esto es muchísimo trabajo en papel. Hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer en las plantas y muchos datos se están recopilando y cuanto más podamos
pasar a la parte electrónica en lugar de dejar de tener todo ese papel es mejor en vez de tener todos estos papeles sentados encima de los escritorios, que realmente es muy difícil decidir, especial cuando tienes muy poco tiempo para hacer un análisis. Utilizamos datos entonces para temas de cumplimiento, bienestar animal, bioseguridad, seguridad. También utilizamos los datos para tomar decisiones de administración. Los datos automáticos, como por ejemplo el software computarizado para incubadoras, para nacedoras, para vacuna, todo eso son computarizados y tienen capacidades de recopilación de datos, por ejemplo, la temperatura, humedad, presión de los cuartos. Independientemente del sistema que ustedes estén utilizando, también lo van a poder recopilar. Los tipos de datos que vamos a obtener. Por supuesto, tratamos de eliminar esas tecnologías de los 50, de los 60, de los 70, todo usar en papel. Por supuesto, no es ideal. Tenemos información que se obtiene y se almacena electrónicamente ya utilizando lectores de códigos de barra o tabletas de obtención de datos, y eso lo que nos permite es tener una facilidad de uso, facilidad de análisis. Podemos tener esta información y bajarla a una hoja de cálculo, hacer programas de software más sofisticado, hacer gráficas que nos permiten hacer un montón de cosas con esos datos automáticamente, una vez que ya están en un formato electrónico, que no lo podemos hacer si los tenemos en papel. Y después tenemos también los sistemas automatizados que tienen las incubadoras y las nacedoras, esos controles que obtienen de la humedad, de las salas, las temperaturas, las presiones, en los plenums. Toda esta información se puede obtener de manera automática y de nuevo, cuanto mejor podamos automatizar o más podamos obtener de manera automática, en vez de tener a una persona escribiéndolo en una libretita y luego o alguien que lo tenga que transcribir a otro formato electrónico, entonces cuanto más podamos hacer electrónico y automático será mejor. Ahora, ¿con qué frecuencia estamos nosotros monitoreando o inspeccionando la manera en que se obtiene esa información? ¿Con qué frecuencia salen ustedes y supervisan a alguien que esté leyendo con el código de barras o haciendo calibraciones o los datos que ustedes obtengan? ¿Con qué frecuencia se supervisa? Déjenme en la terminología que yo uso es inspecciona lo que esperas recibir. Siempre me gusta asegurarme que estoy inspeccionando lo que espero recibir y estoy seguro de que hago una revisión periódicamente para saber qué es lo que está sucediendo. Ahora, obtenemos datos, como les decía hace un momento, para ayudar a optimizar a la planta, a tener un buen desempeño. Y esto requiere entender bien la información que se está obteniendo, cómo se está obteniendo y tener un buen análisis de los datos. Como les decía hace un momento, ¿con qué frecuencia estamos monitoreando esto? Sabemos cómo se está obteniendo esta información, porque muchas veces yo voy a las plantas y yo físicamente me gusta ver exactamente cómo se está haciendo todo esto. Y hay muchas veces que yo encuentro problemas en la manera en que se obtienen los datos. Se está haciendo de una manera que obtengo información inadecuada y con esa información inadecuada la planta está tomando decisiones, así que es necesario que inspeccionemos lo que esperamos obtener. En muchas plantas siguen recopilando datos en formato de papel. Esto limita la capacidad de analizar esos datos. Los datos que están almacenados electrónicamente son mucho más valiosos. Las pueden convertir en gráficas, las pueden exportar a un Excel. Esto mejora la eficiencia de los análisis que hagamos de estos datos.
Así que necesitamos hablar de la validación de los datos. Y esta es una de las cosas que siempre hago cuando yo analizo los datos. Antes de analizarlos, siempre la reviso y trato de validarla. ¿Y qué quiere decir valido la información? Bueno, pues reviso los datos para asegurarme que tengan sentido. ¿Estos datos tienen sentido? Tengo una capacidad de incubación de más de 100%. Si tengo un porcentaje de más de 100%, alguien tiene que levantar la mano y decir, aquí tenemos algún problema. Pero muchas veces cuando yo analizo los datos y entro y reviso, no les puedo decir la cantidad de veces que veo datos que dicen, no, esto no puede ser. Que me digas que esta parvada tiene más de 100% de capacidad de incubación. No, o sea, tenemos que asegurarnos que esta información tiene sentido. Tenemos que revisar los datos y quitar la información falsa, obvia. Estos que dices, no, esto no puede suceder. Y también yo personalmente me gusta graficar los datos. Si ustedes los tienen en forma electrónica, rápidamente pueden generar una gráfica de los datos y esa visualización para mí funciona muy bien porque te da rápidamente cuáles son errores de estos datos. Son errores obvios que nosotros podemos ver rápidamente si hacemos una gráfica y me permite solucionar los problemas más rápido cuando valido estos datos. Si nosotros guardamos información y la mandan al jefe o se la mandan al corporativo, simplemente primero necesitan asegurarse que tenga sentido, porque si no, no vale la pena que ustedes estén mandando datos que no sean correctos. Entonces, los datos, si nosotros tenemos datos, obtenemos conocimiento de esos datos. Esos datos nos están contando una historia, nos están diciendo qué está pasando en la planta, nos están diciendo qué pasa entre las gallinas ponedoras o en las gallinas de engorda o lo que sea. A partir de ahí podemos tomar entonces la acción que sea pertinente. Y si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar. Y me gustaría agregar que si lo mides, te puedes asegurar que lo estás midiendo de manera correcta y precisa. Entonces, ¿qué software necesita una planta? La operación moderna para la incubación de pueblos, programas, mano de obra, envíos, mantenimiento, todo esto lo tenemos que gestionar y hay muchísima información que se obtiene y todo esto significa que una planta o un administrador necesita herramientas para mantener todo esto en línea. Esto ayuda, son herramientas que nos ayudan que todo esto funcione como debe funcionar. ¿No sería bueno tener una plataforma que pudiera obtener, recabar y analizar todos los datos de la planta, todos los datos del equipo de incubación o de las nacedoras, todo lo relacionado con mantenimiento, los datos que vienen de las vacunas in ovo que entren a esta plataforma? Nuestro aire acondicionado, todo en esta misma plataforma, los datos de las crías, la vida de 3 a 7 días, toda esta información que llegue solo a una plataforma, solo para contarles de algunas cosas. ¿No sería esto maravilloso? Y por supuesto que se obtuviera y se almacenara automáticamente en formato electrónico. ¿Cuál es el futuro entonces del manejo de las plantas?
Habiéndoles dicho esto, le voy a pedir a Craig que les cuente un poquito más sobre el futuro de las plantas. Y ahora les agradezco. Y Dr. Bramwell, tienes la palabra. Gracias, Henry. Vamos a continuar con Craig y tomaremos las preguntas al final. Muchas gracias, Henry, y muchas gracias, Keith. Creo que todos nos pueden escuchar. Just give me a moment to share my desktop and then... Denme un momento para compartirles mi presentación. There we go. And we're running. So thank you very much for that. Entonces, gracias, Henry. Fue una buena revisión de la cantidad de información que necesitamos en este momento en nuestras plantas. Es información que tenemos que manejar en las plantas y creo que mucha gente subestima la cantidad de información que necesitamos. Y ahora voy a pasar un par de minutos contándoles las posibilidades que tenemos una vez que tenemos esta información. Tenemos un sistema que se llama 360, que vamos a utilizar como ejemplo, pero lo pueden hacer con muchas otras opciones que tenemos en el sistema y que están disponibles para ustedes. Como les decía, esto empieza con obtener los datos y utilizarlos para mejorar el desempeño de sus plantas. La plataforma 360 es similar y nos permite juntar toda esta información de una manera congruente y fiable. Y obviamente ustedes pueden, hay una multitud de diferentes sistemas que tenemos y que pueden recopilar toda esta información de una instalación. Entonces, la plataforma 360 es una plataforma digital que para ayudarnos a hacer las revisiones básicas y es una forma de hacerlo fácilmente y tienen una buena experiencia y hacer la recopilación de datos lo más fácil posible y proporcionarla de tal manera que ustedes la puedan analizar y utilizar desde los diferentes niveles de una organización. Al hacer el recorrido en una instalación, entramos muchísima información que ustedes pueden recopilar desde la planta de engorda, las verificaciones de transporte, la llegada y el almacenamiento, y hay muchísima información. Luego los datos de incubación, las incubadoras, la calidad de los pollos, y al final el desempeño de toda la planta. Y tenemos como resultado un montón de KPIs y hojas de cálculo y mucha información que realmente si está en papel es muy difícil poder tomar acción sobre ellas hasta que alguien se siente y revise todos estos papeles. Ahora, en pocas ocasiones encontramos algunas plantas que tienen la experiencia y han hecho todo este trabajo para poder utilizar toda esta información y a lo mejor se encuentran en una pared como esta. A lo mejor en la oficina del administrador o del gerente de la planta y se necesita toda experiencia para poner todos estos datos juntos. Y muchos pesos se lleva alrededor de este día clave de la incubación, donde tenemos este sistema maestro que nos da la base para la instalación y toda esta información se va juntando y tener todas las tasas, toda la información, todos los datos de incubación para saber qué está pasando. Y una de las cosas que hemos hecho es utilizar esta información para juntar todo el recorrido de esta información en una sola. En Connect 360 tenemos una comunicación de una sola vía de toda la información. Y como es una información de una sola vía, simplemente lo que ustedes aquí van a tener es
el punto de control para la instalación y eso no va a cambiar. Aquí simplemente es un sistema que complementa la información para trabajar al lado de los sistemas que ustedes ya tienen. Y como este día clave de incubación implica muchísima inversión en tiempo y esfuerzo al embrión, es lo que utilizamos como el eje para del sistema hacia futuro. Y esto nos permite después combinar toda esta información de diferentes fuentes. La ventaja de esto es que tiene varias. Hay muchas ventajas de estos y déjenme enseñarles algunas de ellas. Por este lado tenemos algunas tomas de pantalla de esta plataforma y aquí tenemos que James Way tiene disponible. Ustedes pueden ver personal se puede capacitar muy fácil en el sistema. Aquí tenemos la información en vivo de la incubación y podemos estar monitoreando las máquinas desde cualquier punto del mundo y saber exactamente dónde están. Si tenemos una alarma de humedad o de temperatura, pueden ver específicamente en qué estatus está esa máquina y saber si tienen que mandar a alguien a hacer una revisión y o si dejan todo como está y para que termine. Esta es otra vista de la misma información. Aquí lo que vemos es una manera muy fácil de detectar alguna incubadora que se está comportando de una manera diferente. Aquí les va a decir inmediatamente cuál es en qué incubadora está funcionando de una manera algo diferente para que ustedes puedan controlar. Desde aquí también pueden ver qué es lo que está pasando en cada máquina. Esto lo que nos permite es monitorear desde una forma remota todas las máquinas. Y el poder que nos da toda esa información y nos permite después hacer un montón de decisiones. En este caso tenemos un sistema personalizado de manejo del sistema. Estos sistemas ustedes pueden comprarlas en cualquier tienda y si por cualquier razón ustedes las compran, no les van, es para el mantenimiento de sus activos. Este es dar un seguimiento de mantenimiento, de servicio, etcétera. Y en este caso, como no tenemos datos en vivo, todos los componentes, todas las incubadoras, nosotros podemos hacer una corrida individual en vivo de cada uno de los componentes y hacer las activaciones. Y también tenemos una visión integral del nivel de servicio de sus máquinas. Ustedes pueden ver aquí una vista de una incubadora y de un motor que ha estado funcionando por tantas horas y tiene tantas horas más de vida. Y tenemos un número de parte, tenemos una imagen y podemos relacionarnos fácilmente, podemos saber qué parte. Después tenemos 4 tareas de mantenimiento, por ejemplo, que se hicieron hace 5 años. Entonces, si algo sucede en la incubadora a partir de esa fecha, ustedes lo que pueden hacer es entrar al sistema, ajustar el componente, sustituirlo y lo que tienen que hacer es primero localizarlo y además ustedes afectar lo que está sucediendo dentro de la incubadora y dentro de la máquina. Y esto es uno de los beneficios clave de tener toda la información en una sola plataforma. Si seguimos aquí, precargamos toda esta información, estas listas de verificación. Esto que es muy recomendable porque es una manera muy fácil de mejorar la fiabilidad y el uso de las incubadoras y tener estas listas de verificación precargadas y nos permite verificar todas las funciones de la máquina para asegurarnos que van a funcionar y que podamos tener un ciclo de incubación fiable y congruente y consistente.
Aquí podemos ver cada uno de los componentes y marcar para decir si esto está funcionando como debe ser y esto nos va a dar una alta fiabilidad. O pueden monitorear y decir, oye, lo ajusté y hay que darle otra revisión. Y ustedes, si encuentran un problema que no sea necesariamente de alta prioridad, pueden marcarlo para revisarlo en el futuro una vez que se haya terminado el ciclo de incubación. Entonces, toda esta información se guarda en el historial de servicio de la incubadora de tal manera que ustedes, si tienen algún problema, pueden revisar todos los eventos que hayan sucedido en la máquina durante, antes y después del ciclo. Y toda esta información la tienen en la punta de las manos. Una vez que tienen esta presentación, estos son una cosa importante de obtener datos es hacer algo con esos datos y mostrárselos a las personas. Y esto es lo que hace 360. Les ayuda a presentar esta información de manera legible para que todas estas perspectivas, toda esta información la puedan presentar de la manera más fácil posible. Del lado izquierdo pueden ver las incubaciones, luego el mantenimiento. Y si nos movemos hacia la derecha, tenemos las horas que se están utilizando y las 10 elementos de mantenimiento más importantes y el número de partes que se están consumiendo. Y también podemos ver las horas hombre que se han utilizado para llevar a cabo estas tareas y esto lo que sirve es para utilizar la información que estamos recopilando y después tomar decisiones en nuestra planta. Si seguimos adelante en 360, otro de los elementos es la posibilidad de dar seguimiento a la ruta de los huevos en ese recorrido que tienen. Esto es muy interesante y este es de una u otra forma. Hay personas que quieren dar el seguimiento de las granjas que vienen a la instalación y la mayoría de ellos les interesa tener información de calidad. Así que la idea de juntar toda esta información es ver la información del estatus, esta información de seguimiento para poder hacer comparaciones, no solamente sobre la raza, sino sobre el historial, las tendencias históricas que son sumamente importantes para mantener un estándar de incubación constante. Y si tenemos la información correcta, tenemos aquí la información y podemos gestionar cómo entran los lotes de huevos, cómo se van moviendo y pueden ver cuál es la edad del lote y también monitorear el tiempo que están en sus instalaciones y podemos, si hay algunos que salgan del rango de edad, se pueden quitar automáticamente y podemos ponerlos en diferentes elementos. Tenemos el ciclo correcto y completo de todos estos huevos y como ven, esto lo podemos obtener de diferentes compañías de la industria, pero la ventaja de tener todo esto información en una sola plataforma es combinar toda esta información con la información de incubación. Y algo que quisiera que ustedes vieran es que esto nos permite saber dónde han estado específicamente en su planta, cómo funcionaron, cuál es la transición desde que llegaron hasta la incubadora y la nacedora, poder ver los eventos que ocurrieron durante el proceso de incubación. Nos permite ver las alarmas en las incubadoras, las alarmas en las nacedoras y toda esta información, todos estos sistemas están disponibles comercialmente, pero esta plataforma 360 o cualquier otro sistema que tenga toda la información en una sola plataforma les permite generar un solo conjunto para análisis de toda esta información.
Aquí pueden ver ustedes una gráfica combinada. Uno es la duración de la incubación junto con la incubación en la planta. Muchas veces esto es complicado si no lo tienen en la instalación, y jalar las gráficas y sentarse en un Excel o imprimirlas y poder hacer estas comparaciones para saber qué pasa en los dos ciclos de incubación. Tener una sola plataforma nos ayuda a tenerlo automáticamente. Al final de cada ciclo, ustedes tienen el PDF con toda la información ya graficada. Y lo último que les voy a mostrar aquí es esta comparación del desempeño histórico. Aquí pueden ver las capacidades y los rangos de incubación para las diferentes parvadas y las diferentes edades, por ejemplo, y las fertilidades. Entonces, esto nos da información de lo que ustedes han estado captando con sus dispositivos. Y como en todos los sistemas modernos, cuando ustedes trabajan en una planta, quieren tener un sistema que sea compatible con sus celulares para que no tengan que usarlo con su computadora de escritorio y poder pasear por la planta y poder capturar toda esta información en sus celulares, o si no, para no tener que capturarlo en un papel y después volver caminando hacia donde está su escritorio y volver a capturarlo. Esta plataforma 360 es totalmente móvil, cubre toda la información. No es una información de ventas, es una información educativa y de formación. Y pueden ver cómo las plataformas 360 es totalmente compatible con cualquier otro sistema que ustedes tengan. Es de fácil instalación y es un servicio que va a estar evolucionando para ir incorporando diferentes cosas para cumplir con las necesidades de la industria. Son fáciles de instalar, son algo que necesitaremos hacia el futuro, y una plataforma que vamos a seguir aprendiendo para recopilar información en grandes cantidades. Y volviendo a la presentación de Henry, es un sistema para su planta, tiene que incorporar acceso fácil para los datos en sus plantas. Necesitamos tener información adicional de nuestra operación diaria y tenemos que hacerlo de lo más transparente posible. Cuando llegamos al conocimiento, tenemos que ampliar el conocimiento en lugar de quitar conocimiento. Tenemos que hacer que nuestro sistema sea lo más fiable posible, y para que podamos tomar acción. Y volvemos a los puntos clave de que todos los sistemas deben de ser fáciles, consistentes y fiables en la mayor medida posible. Muchas gracias. Gracias, Craig. Vamos a dejar de compartir tu pantalla y vamos a tener una pequeña conversación. Y Henry, si quieres abrir tu video para que te podamos ver. De nuevo, muchas gracias a todos. Muchísima información y me emociona muchísimo toda esta información. Perdón, si alguien puede dejar que Henry y Craig puedan compartir su pantalla. Gracias. Mucha información, y me emociona ver este desarrollo y las oportunidades que esto presenta para los administradores de las plantas. Craig ha estado en el lado de desarrollo por su carrera con Checkmaster y JCMI, y en el servicio trabajando en las plantas. Y Henry estuvo 31 años gestionando y administrando una planta. Si
si tú hubieras tenido algo así cuando tú estabas en una planta, ¿qué hubiera significado para tu vida? Bueno, pues déjame decirte que tener la capacidad, como yo les decía en mi presentación, de tomar información que no esté en un papel y luego que alguien la capture en una computadora esperando que la capture bien. Cuanto más podamos automatizar, en especial hoy, más fiable será, más rápido tendremos esta información disponible de manera que nosotros podamos tomar decisiones más rápido. Y creo que eso será muy emocionante. Me emociona muchísimo la manera en que esto está evolucionando con el 360 y con otros programas que ya tenemos que Craig mencionó. 360 no es lo único que tenemos. Hay una gran cantidad de desarrollo en la computarización y en esta era electrónica que nos debería de hacer la vida un poco más fácil para los administradores. Ellos de todas formas tienen que hacer un montón de cosas más en una planta incubadora, pero esto les ayuda a quitar carga en sus tareas diarias y hacer que la información se analice automáticamente. Bueno, pues es un gran beneficio. Por supuesto, tiene dos caras. Por un lado, darle al administrador de una planta información más fiable, más disponible. También es reducir el número de horas hombre en la obtención de toda esta información y hacerla más eficiente. Sí, claro, y también programas los tiempos de paro de tu máquina en vez de esperar a ver a qué hora se para una máquina y salir corriendo. La mayoría de las plantas se mueven en este modo de mantenimiento reactivo y tener un programa que nos ayude, porque ya lo platicamos en un webinario de movernos del mantenimiento reactivo a uno preventivo. Esta es una manera de entrar al mantenimiento preventivo de una manera más rápida y más fácil. Por supuesto, también tenemos las barreras al mantenimiento preventivo es saber cuándo las tenemos que hacer y es saber tener la información. Una de las ventajas de este sistema como 360 es que te da la información y la manda directamente a lo que necesitas. Hipotéticamente, si tienes 20 máquinas y 10 están trabajando 24 horas al día durante 5 años, deberían de estar trabajando 50% y hay otras máquinas que necesitan otro tipo de mantenimiento. Y la gente tiene preferencias para diferentes máquinas y es difícil hacer mantenimiento preventivo si no tienes máquinas uniformes. Entonces, el día de incubación creo que es importante para todo este sistema, como les decía. Una de las preguntas que creo que ya mencionaron de que es, ¿dónde se guarda esta información? ¿Dónde tienen que tener un servidor? ¿O dónde se almacena toda esta información? Esta información se guarda en una plataforma en la nube de Microsoft, son también en web services de Amazon, y ahí es donde se va a almacenar los datos. Para acceder a 360 se requieren dos cosas. Uno, la actualización gratuita para el software que estamos utilizando y después un servidor pequeño. Es un servidor pequeño que es como un portafolio. Y después se manda a las plataformas en la nube y eso nos da también la seguridad del paquete operativo, incluso si el sistema tiene un problema de sistema, la planta va a seguir funcionando. Simplemente necesitamos complementar la información. Una vez que esta información ya está guardada, es dueño, el propietario de esos datos es dueño y no se comparte con nadie. Eso es lo que hace. Nuestros servicios simplemente la mueven a plataformas que se necesitan, pero no son públicas.
Dentro de esta plataforma tenemos, oye, ya se excedió la temperatura, esto, esta parte de la plataforma nos da esta información. Este es un sistema que tiene una gran duración y son máquinas y las funcionalidades está ahí. Tiene sistema de correo y por supuesto podemos llevarlo en línea, pero en este momento no está en la funcionalidad. Nuestro sistema es el rastreo del mantenimiento porque son las prioridades que nos piden la mayoría de nuestros clientes. Y teniendo una serie de reuniones, hay muchas cosas que vamos a hablar al respecto y seguiremos incorporando nuevas oportunidades. Una de estas cosas podríamos hablar sobre las refacciones y cómo van a funcionar, porque son únicas para cada máquina. Si nos dicen cuándo hay una falla o está cerca de uso, por el momento es reactivo. Lo que podemos alimentar al sistema con lo que nosotros proyectamos con un calendario de sustituciones. Primero necesitamos saber cuál es el ritmo de utilización y también saber una planificación de las compras. Por ejemplo, si se hace un cambio de regulador de temperatura cada 2 años porque ya hicieron una evaluación, entonces podemos planearlo con 2 años de antelación. Y el sistema ya no necesita identificar, sino que te permite ir a una línea, a una tienda en línea. También vi una pregunta de David. Por supuesto, estamos planeando, estamos tratando de utilizar el aprendizaje de máquina y eso es una herramienta muy útil porque nos ayuda a poner la información de incubación del tiempo real y sacar conclusiones. Un ejemplo, tener una incubadora que entre 100 que se está calentando más en un momento específico de incubación y entonces viendo el servicio podemos ver que a lo mejor hay una fuga en una válvula solenoide o alguna cosa. Entonces, detectar que hay un problema es el primer paso para resolver un problema y esta plataforma 360 nos puede dar esta perspectiva antes de que haya un impacto en la máquina, que tradicionalmente eso es lo que sucede. No quieres que tengas un problema justo cuando están en el pico de incubación los pollos. Además, hay software adicional o es una actualización. Básicamente es una actualización del sistema. A lo mejor solo lo que necesitas un servidor que funcione junto. Esto es lo que les podríamos recomendar. Es parte del sistema y si hay algún problema del servidor lo sustituimos. Y nosotros somos los dueños del servidor porque eso nos permite ir actualizando constantemente los temas de seguridad del servidor y esto se actualiza constantemente. Hablábamos sobre la ruta del huevo y hemos hablado de los picos de calor y cómo gestionar los picos. Sí, claro, esto ya es parte del sistema. El rastreo de los huevos es información que está disponible y la razón es que estamos trabajando con una optimización de esos sistemas. Obviamente estará disponible en el multietapas y una de las cosas que pueden hacer es primero ponerlos en cuarentena si tienen un brote y quieren ponerlos en cuarentena, lo pueden hacer, pero también nos permite saber cuándo se requiere un tratamiento y cuál es el tratamiento específico que se necesita.
Y al entrar en un ciclo de incubación, no es solamente lo que tenemos la temperatura, también tenemos diferentes gráficas que nos dan información sobre las cosas que tenemos que controlar dentro de la planta para que ustedes puedan tener el movimiento y las transferencias con las temperaturas. Una vista completa de su planta en todos los puntos en los que ha estado el huevo, y todo esto necesitaríamos muchos sistemas para tener toda esta información. Si alguien tiene su propio servidor, necesita un servidor de JCMI, sí. Necesitamos un servidor de GCMI que va a hacer la analítica y la optimización de los datos. Va a tomar la información de datos extremos y tratar de enviárselos al cliente. Sí, esa es la interfase y esto es lo que es el sistema. Desafortunadamente no es un servidor que puedan comprar a nivel comercial, es un servidor propiedad de JCMI. Hay un par de preguntas en español. Mauricio, ¿estás ahí? ¿Nos puedes ayudar? Can you ask Craig a couple of questions in Spanish, please? Sure. Craig, someone here asked about we can connect our chillers ventilation system to this program. At the moment, no, unfortunately, but it's absolutely on our roadmap, and it's something that we're hoping to achieve by the end of the Conectar year. en este momento no, pero es algo que calculamos tener para el próximo año. El problema es que tenemos muchísimos tipos de enfriadoras, pero sí nos estamos dando el tiempo para que cuando lo implementemos les demos a nuestros clientes la mejor información posible. There's another one there, Mauricio. I should introduce Mauricio. He's our sales rep. Perdón, no les pregunté, no les presenté a Mauricio, que es uno de nuestros. Thanks, kid. Great. Another question is, how all have to be the machine to adapt to this system? I mean, what it can be adapted to all pretty old machines? So 10 years is Cada máquina. El límite que tenemos son 10 máquinas que sean más antiguas de 10 años. Los controles no tienen la resolución para tener buena información para análisis. En este momento no las soportamos, estamos mejorando el sistema, pero en este momento soportamos de 2012 hasta ahora totalmente y estamos mejorando la funcionalidad. En este momento solamente son hasta 10 años hacia atrás. Thank you so much. So down the line, Gracias. Entonces, no sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar. Básicamente sí hay una posibilidad, pero en este momento no nos podemos comprometer con ello. well, thank you, everybody. Bueno, pues muchas gracias a todos por las preguntas y por la presentación de Henry y Craig, Mauricio y la traducción por Chris y a Sydney, que siempre nos ayudan en estos webinarios. Esperamos que los hayan disfrutado. De nuevo, muchas gracias. Y esperamos que puedan estar con nosotros en otros webinarios. Tenemos varios ya publicados en nuestro sitio web, grabados y los PDFs, y tenemos una gran biblioteca de información de datos a la cual pueden ustedes acceder de lo que hemos hecho en el pasado. Hay muchísima información que ustedes pueden revisar y si tienen preguntas, háganoslas llegar. Henry, Craig, gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Nos veremos pronto en un webinario en el futuro. Muchas gracias a todos. Go look there if you have questions and see what else you can learn. So again, thank you very much. Thank you, Henry. Thank you, Craig. And thank you all for attending. And we hope to see you here again at a webinar in the future. Thank you very much. Thank you.